que pues nos acompañaron en esta ceremonia inaugural. Y bueno, pues los invitamos, si su agenda los permite. Me gustaría iniciar con nuestra conferencia del día de hoy, que estará el señor Fernando Gallardo, que ya está con nosotros. Yo quería leer su currículum, pero prefiero, invité a Javier Puente, presidente de la HSMAI capítulo México, que qué mejor que él para que nos dé un preámbulo y una presentación con Fernando. Ya que Javier, bueno, pues ha estado trabajando y colaborando también arduamente a través o junto con él, y que sea él quien nos presente a nuestra conferencista del día de hoy. No sin antes también agradecer, por aquí están pues los presidentes de, como decía, de cámaras y asociaciones. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a nuestro presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viaje, José Luis Medina. Gracias, que se está manifestando aquí con nosotros y que bueno, pues también nos está acompañando en este Día de la Hotelería. Y saludos también a toda la gente que se está manifestando a través de nuestra señal en Facebook Live, hoteleros de la República Mexicana. Gracias. Expresidentes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles a nivel nacional, como el señor Alfredo Tinajero, que está aquí con nosotros, Félix Romano, gracias por acompañarnos, y expresidentes nuestros de esta Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, como José Luis Menqueli, Eloy Rodríguez, gracias, que nos están acompañando, y además miembros de nuestro consejo directivo. Javier Puente, pues me gustaría que nos apoyaras a presentar a Fernando, que sin duda tú has tenido bastante comunicación con él. Fernando nos acompañó hace 2 años en el HTM Summit, una iniciativa que hizo la HSMAI junto con esta asociación, y que bueno, pues qué mejor que tú para poder presentarlo. Muchas gracias, Alberto. Y quisiera realizar una presentación atípica en este día de confianza y colegas, y referirme a Fernando con algo que ocurrió hace 364 días. Es decir, mañana hará un año que estábamos sentados Luis y yo en un evento del gobierno de la ciudad sobre la inversión en la Ciudad de México, en el cual nos invita Carlos McKinley. Se reúne la plana mayor, yo diría, del gobierno de la ciudad y los inversores del centro, y cuando deberíamos de estar celebrando, ¿no? un momento de esplendor para las inversiones turísticas y todas las obras que estaban haciendo, nos dimos cuenta. Recuerdo que Luis estaba muy nervioso porque tenía que irse a San Luis Potosí, había varias marchas en la carretera, no sabíamos ir a por COVID y por lo que está pasando en Europa. Salimos todos de ahí ya con un plan de reacción a lo que venía ocurriendo. Recuerdo al secretario federal que decía: estamos recibiendo varios mensajes de que hay una recesión a nivel global. Recuerdo perfectamente. Ese día para mí fue un punto de inflexión, porque veíamos que el coronavirus iba a llegar a México. Y 2 días después, Fernando Gallardo me invita a una conferencia con toda la plana mayor de sus contactos que había acaparado el resto de su vida. Estaba Ferran Adrià, estaban secretarios de turismo de varios países de Hispanoamérica, presidentes de asociaciones de hoteles, de restaurantes, tanto de Argentina, de España, y arranca con una frase que es bastante reveladora, y dice: una micropartícula acaba de transformar nuestra industria. Más bien, una micropartícula acaba de cambiar el mundo. Y después de esa micropartícula, de esa epidemia o esa pandemia, llegó el renacimiento. Entonces, mi pregunta, Fernando, es: ¿crees que podremos encontrar una nueva Florencia en lo que nos acontecerá después de este día? Qué bonito es mirar hacia atrás y todo lo que hemos hecho, pero qué bonito también aquel momento fue mirar hacia adelante. Hoy tú, en tu Florencia particular, que es Madrid, estás liderando un proyecto que es la Comisión de Turismo FinTech, en el que sé que acabas de captar en una primera ronda 27 millones de euros para rescatar el turismo solo desde la parte de tecnología. O sea, no estamos hablando de promoción, no estamos hablando de campañas, es solamente para proyectos que sé que estás emprendiendo en temas como blockchain y turismo. Y la verdad que es algo que a nosotros, desde este gran destino que es México y la Ciudad de México, nos ilusiona poder escuchar. Así que muchísimas gracias por haber mirado hacia adelante hace 364 días y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días a todos. Buenos días, México. Buenas tardes, España.
Sí, en efecto, yo creo que hay que situar en el contexto que ha comunicado Javi Puente la palabra Yersinia, porque yo llevo efectivamente 364 días pregonando que la Yersinia es una palabra transformadora del turismo, de la economía, de la sociedad entera. Yo imagino cuando hablamos de Yersinia, todo el mundo aquí ya está avisado, ya sabe de lo que estamos hablando. Todo el mundo conoce la Yersinia. Por si acaso, algunos de ustedes no la conocen, diré que es una bacteria. Nuestro cuerpo humano se compone nada más y nada menos que de 59 billones de bacterias. Somos la mitad de nuestro ser bacterias. Una sola de esas bacterias es la Yersinia. La modalidad pestis fue la que causó la que hasta ahora ha sido la peor pandemia en la historia de la humanidad. Es una bacteria, es un bacilo Gram, que entre los años 1348 y 1353 mató a la mitad de la población mundial. Imagínense ustedes que el virus, el SARS-CoV-2, el que ha causado la COVID-19, pudiera tener el efecto mortífero de la Yersinia pestis. Porque si nos imaginamos esto, sabremos enseguida que 4.000 millones de personas en este planeta habrían desaparecido este año. Todos estos 364 días. Y eso habría sido una calamidad sin precedentes. Afortunadamente, el SARS-CoV-2 no ha sido tan cruel como la Yersinia. Probablemente los virus no son tan crueles como las bacterias. Pero es verdad que la Yersinia ha transformado muchas cosas. Al eliminar a la mitad de la población mundial, ciudades como Florencia, a la que se refería antes Javi Puente, quedaron reducidas a la quinta parte de su población. ¿Qué significó esto? Que las relaciones de producción que eran entre el periodo 1348-1353 era la Edad Media, las relaciones de producción eran feudales. Había un señor feudal, los siervos de la gleba que trabajaban en los dominios del señor y su relación era de dominancia total. Como la población mermó en estas ciudades imperio, estas ciudades bien poderosas, hubo que contratar para el resurgir de la economía, hubo que contratar trabajadores. Y hubo que contratar de los dominios de los señores que habitaban en la Europa medieval. Y vinieron de otros lugares. Pero esos trabajadores no eran siervos del señor. Por lo tanto, ya no podían ser trabajadores del señor, del duque, del marqués, del conde. Tenían que ser trabajadores libres. Ese fue el final, el principio del final de las relaciones de producción en la Edad Media. Fue el principio del final de la Edad Media. Y a partir de la Yersinia, es decir, de esa pandemia tan cruel que fue la peste negra, a partir de entonces, la humanidad, o por lo menos Europa, que era la humanidad más conocida, desde luego, en esa época, resurgió. Y ese renacer de la economía y de la sociedad se conoció como el periodo del Renacimiento, el renacer, el esplendor. Pero las relaciones de producción habían quedado transformadas y la relación feudal se convirtió
en una relación de patrón asalariado. La evolución de la economía del sector primario fue hacia el sector secundario. De la agricultura, la ganadería y la pesca se pasó a la industria, y en el Renacimiento se urdieron las bases del capitalismo. ¿Qué lecciones podemos extraer de aquel fenómeno histórico tan transformador? Debatía yo esta cuestión hace, pues eso, poco menos de un año, en la ciudad turística española de Benidorm. Y a raíz de aquel debate, aquella reflexión con el grueso de del sector turístico, de los hoteleros, que en Benidorm, saben ustedes que es un destino muy potente en España y en todo el mundo, las reflexiones posteriores me hicieron pensar que 4 días después iba a producirse lo que efectivamente se produjo en España, prácticamente en todo el mundo, que fue la declaración del estado de alarma y con él la parálisis completa de los sectores económicos, especialmente del sector turístico. Teníamos que hacer algo. Veíamos que el ejemplo de la Yersinia podía ser igual de mortal sobre la faz de la Tierra, cambiando las relaciones de producción, pero que también, si vencíamos a la nueva Yersinia, es decir, al SARS-CoV-2, esta cepa de coronavirus que nos ha atacado, podríamos pensar en un nuevo renacimiento. Y de una manera urgida empecé a convocar a todo el sector turístico, hoteleros, restauradores, cadenas, agencias de viajes, grupos de acción local, ayuntamientos, etcétera, todo tipo de colectivos, a hacer una reflexión conjunta sobre lo que estaba pasando y lo que podía suceder después. Empecé a reunir estos grupos y hice un organigrama por destinos y conseguí, porque no me dio el cuerpo más, tal vez el alma sí, pero el cuerpo no más, conseguí durante 15 horas diarias de videoreuniones, logré conjuntar a 16 destinos turísticos dentro de España, que nos comunicamos todos los días por redes sociales, por grupos que montábamos en la aplicación Telegram, más transparente y más potente que el WhatsApp, y conseguimos reunir nada más y nada menos que 1.220 empresarios y profesionales del turismo en contacto diario. La proporción era muy grande y no me daba más, porque a las 15 horas diarias de videoconferencias había que sumarle otras 5 horas de reflexión sobre los mensajes que había que articular, sobre las iniciativas que había que adoptar y, sobre todo, sobre modelos predictivos que nos permitirían tener un horizonte más nítido a la hora de ese renacer del turismo. De hecho, esta organización, estas redes colaborativas que se instrumentaron durante los 3 meses de estado de alarma, acabó llamándose Renacer del Turismo, y hay una página web creada muy deprisa y corriendo, que sigue vigente hoy, que se llama renacerdelturismo.org. Hicimos un trabajo porque además de ello, juntamos, como ha anunciado Javi al principio, juntamos a 11 países latinoamericanos con toda su representación turística, me refiero desde las asociaciones de hoteleros, restauradores, agencias de viajes, etcétera, hasta viceministros, hasta secretarios de Estado de 11 países, y todo este modelo de organización nos podía, primero,
situar en la óptica de qué es lo que iba a pasar, y ya estuvimos publicando, están las publicaciones en YouTube, cómo iba a evolucionar la pandemia, muy probablemente, y sobre todo cómo iba a evolucionar la industria turística dentro de la pandemia, y fiábamos allá por 2023, 2024, la recuperación del turismo. Quienes piensen que el turismo se va a recuperar este año, se equivocan. Yo creo que en el segundo semestre, como he escuchado antes, vamos a ver ya cierto alivio. En 2022 vamos a ver flujos turísticos interesantes. Pero no será hasta 2023 y más 2024 que 2023 cuando se vuelvan a conseguir las cotas de ocupación que teníamos en 2019. Lo cual nos hace pensar todo aquello que hemos venido pregonando y todo lo que hemos venido debatiendo en estos grupos donde todavía hoy se reúnen 1.220 empresarios turísticos españoles, que 2025 puede ser el gran año del renacimiento y hay que estar preparado para ellos. ¿Qué es, por tanto, lo que coordinaba la acción, la reflexión de estos 16 grupos, de estos 16 destinos, de estos 1.220 empresarios y profesionales del sector turístico? Sencillamente, la redefinición de los productos y los destinos turísticos. La pandemia, que ha sido una catástrofe sanitaria y económica mundial, al mismo tiempo también nos ha dado una oportunidad de oro, una oportunidad histórica para acelerar todos los procesos que ya estaban en marcha. Yo no creo que la pandemia vaya a cambiar gran cosa, porque no se han muerto 4.000 millones de personas, que sería lo que podría haber sucedido en el caso de repetir la experiencia histórica de la Yersinia pestis, es decir, de la peste negra. No sucederá esto. No vamos a cambiar gran cosa, pero sí vamos a acelerar mucho y muy notablemente procesos transformativos que ya estaban en marcha. Y lo estamos viendo de inmediato, lo estamos viendo ya durante la pandemia. Al calor, y estoy explicando cómo se organiza la sociedad para no combatir un mal sanitario, sino para reedificar una industria lastimada en todo el mundo como es la del turismo. ¿Qué podemos sacar de esto? La conformación de estos 16 grupos de 16 destinos tenía un sentido lógico aparte de la reflexión. Tenía el sentido lógico de generar redes colaborativas, que es lo que veníamos anunciando desde hacía 2 décadas por lo menos. Lo que ha conseguido Internet, es decir, la tecnología digital, es precisamente juntarnos, unirnos, conectarnos, hacernos globales. Y esta es una realidad de la que hoy ya nadie puede escapar. Y mucho menos con todo lo que se avecina aceleradamente en esta próxima década, donde a un mundo de personas se va a unir un mundo de sensores. Sensores que nos van a informar absolutamente de todo, en todos los aspectos, sanitario, industrial y, por supuesto, en el turístico. Tenemos que empezar a pensar en la industria turística con nuevas claves, con nuevos sistemas, con una idea más disruptiva de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Este es el renacer del turismo y este es el relato que he propuesto a todos los profesionales y empresarios del sector turístico con la redefinición de los productos y los destinos turísticos. En medio de ello estábamos todavía con las cosas por articular cuando recibí una propuesta de un clúster creado por el Ayuntamiento de Madrid, un clúster versado en el fintech. Por si hay alguien todavía que no lo sabe, como la Yersinia pestis, el fintech es lo que viene ahora, es decir,
las nuevas tecnologías financieras. El mundo de las finanzas, como el mundo del turismo y como el mundo de tantas otras cosas, está cambiando aceleradamente. No por la pandemia, que ya venía cambiándose, sino porque la digitalización, la conexión entre todas las personas que están en Internet, entre todos los países, entre todos los pueblos, es una realidad del mundo digital que estamos construyendo, de esta sociedad digital que al mismo tiempo, y lógicamente, es una sociedad global. Bien, pues recibí esta invitación a crear dentro del mundo fintech la Comisión de Turismo y presidirla. Acepté porque me pareció que era la continuidad lógica de todas estas redes colaborativas que fuimos creando durante el estado de alarma con el nombre de Renacer del Turismo. Me pareció interesante porque además, si algo va a necesitar la industria del turismo, especialmente la industria, el sector hotelero, en el renacer del turismo va a ser financiación, nuevas fuentes de financiación. Y podemos confiarlo todo, lógicamente, en el monetarismo de los estados, pero quizá nos estemos equivocando porque el mundo puede estar abocándose a una nueva crisis, peor que la gran recesión, que va a ser una crisis de deuda. ¿Cómo afrontar esta crisis de deuda? Endeudándose menos de lo que necesitamos, menos. ¿Y cómo entonces volvemos a renacer si no tenemos instrumentos de financiación? Claro, no tenemos los instrumentos de financiación tradicionales, que es el monetarismo. No olvidemos que todos los bancos en todos los países del mundo están intervenidos por los gobiernos para realizar sus políticas monetarias, por los bancos centrales para ejercer sus políticas monetarias. Y yo no voy a entrar en la discusión si esto es bueno o es malo, porque hasta ahora hemos llegado hasta aquí con buen pie. Probablemente si estuviéramos todavía en la caverna con otras políticas monetarias, nos iría peor a todos. Yo no digo que haya que cambiar las políticas monetarias, pero junto a ello surgen, por efecto de la digitalización, surgen unas nuevas fuentes de financiación. Es decir, que junto con el monetarismo de los estados que se transforman en préstamos al consumidor, préstamos dirigidos desde la política monetaria a través de unos cuantos bancos, muy pocos, podemos pensar en 8.000 millones de personas que ya habitan nuestro planeta que se conviertan al mismo tiempo en inversores. Es decir, que puedan acudir a financiar en su pequeña escala, en su pequeña medida, proyectos de gran envergadura. Es muy fácil de entender. Con las nuevas tecnologías, igual que ha sucedido con fenómenos como el de Uber, que ha convertido a cualquier persona en un taxista. Fenómenos como el de Airbnb, que han convertido cualquier hogar en un alojamiento turístico con una fuerte tendencia. Igual convierte a cualquier persona en un banco, es decir, en una fuente de financiación. Pensemos lo que puede representar la inversión de $10 en una persona. $10. Dice, con esto no financio un hotel. No, pero si metemos 100 millones de personas en esta ecuación, en esta plataforma, como Airbnb, tenemos 1.000 millones de dólares. Y yo creo que con 1.000 millones de dólares se financia algo más que un hotel. Probablemente algo más que una cadena hotelera. Estamos, por lo tanto, cambiando tanto las cosas en este mundo que habitamos hoy, que me parecía una falta de rigor no haber participado en esta aventura que ha sido la invitación a crear una comisión de turismo dentro de un clúster fintech, en el que las empresas turísticas se pueden ver beneficiadas de fuentes de financiación alternativas a las tradicionales, alternativas al monetarismo. Pero no solo ha sido esto. Teníamos que abordar otros retos, algunos incluso más importantes que los de la transformación digital.
que es muy importante y se está acelerando con la pandemia, y lo sabemos. Y todo el mundo está exigido, todos los empresarios del turismo están exigidos a afrontar la transformación digital de sus negocios. Imprescindible. Se hace o se muere. No hay opción. En un mundo digital solo se puede vivir digitalmente. En un mundo digital solo se puede hacer economía digital. ¿Qué sucede? ¿Por qué pienso que es tan importante esto que voy a decir? La reflexión que me hice en ese momento, cuando se crea la Comisión de Turismo y cuando empezamos a incorporar múltiples empresas de todo tipo, empresas turísticas, empresas tecnológicas, etc. Y las incorporamos y hacemos networking guiados con ella. Y todos los meses organizamos otra idea para México, un Matchmaking Day. ¿Qué significa Matchmaking Day? Que durante un día estamos ensamblando, estamos haciendo match, estamos emparejando empresas de distinto signo. Por ejemplo, tenemos una empresa dentro de la Comisión de Turismo que instala aparatos de aire acondicionado en hoteles. Al mismo tiempo, tenemos a otra empresa que desarrolla inteligencia artificial, una empresa muy notoria porque la ha creado un futbolista aún en activo que fue un gran jugador del Real Madrid, un equipo que todo el mundo conoce. Y en los vestuarios, con la pizarra, él veía cómo se organizaba, cómo el míster organizaba el partido de fútbol contra el siguiente contrincante, y todo eso fue canalizándolo a través de algoritmos, y le propuso al Real Madrid crear algoritmos de inteligencia artificial para mejorar esa experiencia de cuál es la estrategia más válida según los rendimientos de cada jugador para afrontar el partido de la semana siguiente. Esto lo ha convertido en una empresa de inteligencia artificial que realiza modelos predictivos muy interesantes para otro destino turístico tan importante en España y a nivel mundial como es Marbella, y esta es una empresa que hemos incorporado en la Comisión de Turismo, y era lógico, yo lo vi enseguida. Tenemos una empresa que hace instalaciones de aire acondicionado a hoteles y tenemos una empresa de inteligencia artificial. Los pusimos de acuerdo, hicimos el emparejamiento y dijimos, ¿por qué no establecer modelos predictivos para esta empresa de aire acondicionado de los consumos hoteleros en todos aquellos establecimientos donde esta empresa coloca instalaciones de aire acondicionado? Era obvio que iba a suceder esto, era muy obvio. La semana pasada, el lunes pasado, también hicimos un emparejamiento entre dos empresas que colaborarían para diseñar un blockchain turístico. Pues bien, de repente en la sala, allí en la pantalla, estaba el presidente de la Federación de Hostelería de Granada, y de repente digo, ¿tomo la palabra? Sí, tome usted la palabra. Me sumo a esta iniciativa. Nos unimos como federación a financiar todo el desarrollo de blockchain para la ciudad de Granada, donde todo el estocaje turístico, todo el inventario turístico puede estar perfectamente identificado y toda la trazabilidad seguida en un escenario tecnológico propio del blockchain. Y blockchain es el alma del fintech, el alma de las nuevas tecnologías financieras. Hicimos, por tanto, todo esto, pero faltaba algo que me parecía importante, me parecía fundamental. Y es la siguiente reflexión que yo traslado a México. Hemos tenido un impacto muy fuerte de la pandemia. He escuchado antes que el impacto de la pandemia hizo bajar la ocupación hotelera de México en un 80%. Es decir, que durante un año las ocupaciones medias han sido aproximadamente del 20%. Es un buen dato, España ha estado peor. España ha perdido entre un 85 y un 90% de su turismo. Y eso es una catástrofe.
y todos lo interiorizamos como una catástrofe. Pero hay una reflexión que siempre me he hecho, digo, ¿es una catástrofe? Por supuesto, porque tenemos el coronavirus encima, por supuesto porque tenemos un problema sanitario, pero es una catástrofe porque no estamos haciendo bien las cosas. Porque si uno se fija en las cifras, la estadística de China o de Corea del Sur, el impacto es mucho menor. Claro que han sufrido la pandemia, por supuesto que sí, pero las ocupaciones allí han estado entre un 70 y un 85%. Es decir, entre un 15 y un 30% ha bajado el turismo. Y si en las empresas turísticas españolas, y supongo que las mexicanas también, el impacto de un descenso, de una caída del turismo, de la actividad turística, fuera solo del 15 al 30%, no estaríamos hablando hoy de crisis. Estamos hablando de crisis porque el impacto ha sido muy grande. Y ha sido muy grande porque en nuestros países, España y México, tenemos un turismo que es, yo diría, semiturismo. Tenemos un turismo a medias. Tenemos empresas turísticas a medias. No son verdaderas empresas turísticas. Y no lo son porque nos centramos, tanto España como México, en el turismo receptivo. Solo sabemos acoger, solo sabemos desarrollar destinos, solo sabemos desarrollar empresas de receptivo. Pero si tuviéramos empresas internacionalizadas a gran escala, capaces de competir con los grandes grupos como Marriott, como Hilton, como IHG, si tuviéramos toda esta capacidad de fuego que tienen estas grandes marcas turísticas, generalmente norteamericanas, podríamos estar facturando con caídas de solo el 15 o del 30% en países como China, como Corea, como Tailandia, y hoy no estaríamos hablando de crisis, no estaríamos hablando de catástrofe, estaríamos hablando simplemente de una pequeña bajada, como un descenso bursátil. Esta es la realidad. Tenemos un turismo todavía por construir. Tenemos un turismo sólido en el receptivo, pero hay que internacionalizarse. Y con esa vocación, reflexionando sobre ello, conseguir reunir en una mesa algo que no había sido posible hasta ahora en toda la historia del turismo en España, que es sentar para colaborar, igual que hablamos de redes colaborativas digitales, hablamos ahora de presenciales, red colaborativa, presencial, con documentos firmados, una alianza de 8 cadenas hoteleras. 8 cadenas hoteleras se han sentado en una mesa y han acordado poner en marcha y financiar con ayudas europeas, con financiación alternativa, con financiación propia, que son las 3 patas de la financiación de estos proyectos, 4 proyectos muy interesantes. 8 cadenas hoteleras han firmado un documento para aliarse, para consorciar estos proyectos que se presentarán a los fondos europeos de ayuda a todos los países de la Unión Europea, que se llaman Next Generation Europe. Esto es un hecho verdaderamente inédito, inédito. Cuando se publicó, porque fuimos 8 cadenas hoteleras las sentadas en aquella mesa el primer día, cuando esto a los pocos días salió publicado en todos los medios de comunicación generales y sectoriales de España, enseguida llamaron a la puerta otras 12 cadenas hoteleras. Aún anoche se sumó la cadena número 13. Hoy la alianza ampliada es una alianza de 21 cadenas hoteleras. No estamos hablando de en broma. 21 cadenas hoteleras son muchos hoteles y son muchas habitaciones. ¿Y para qué se unen? A corto plazo, para presentar 4 proyectos muy claros. El primer proyecto que tenemos ahora mismo en marcha es el de una plataforma de conocimiento de cliente.
Porque si es algo tendencia en esta próxima década, y no por la pandemia, que ya veníamos diciéndolo durante la década pasada, es precisamente la tecnología digital nos permite, esa tecnología que ha empoderado al usuario, que lo detecta con sus redes sociales, con su dispositivo móvil, ese usuario, ese ciudadano empoderado se convierte en un viajero de muy alto poder adquisitivo, no solamente en el plano económico, sino en el plano también cultural, de respeto por la sostenibilidad del turismo. Es importante, por lo tanto, que ese empoderamiento desde el punto de vista de la oferta se desarrolle en función del conocimiento de cada cliente, porque esta próxima década va a ser la década en el turismo de la hiperpersonalización, y no se puede hiperpersonalizar la oferta si antes no se ha hiperpersonalizado la demanda, que significa detección de comportamientos, pautas, niveles de consumo, ideas, etcétera, de cada viajero, de cada huésped, de cada usuario, de cada cliente de la industria turística. Por lo tanto, el primer proyecto es el de una plataforma de conocimiento del cliente para que llegue a los niveles de tanta minuciosidad en la identidad de cada cliente que nos permita acompañar eso de una hiperpersonalización de la oferta turística, de la oferta de alojamientos turísticos. El segundo programa, el segundo proyecto, es otro que tiene mucho que ver, lógicamente, con la tecnología, y es algo que también veníamos arrastrando desde hace un tiempo con los RMS, es decir, con los sistemas de gestión de ingresos de las compañías turísticas. Hasta ahora hemos orientado, todos los RMS se han orientado a obtener el mejor precio. Es decir, el hotel detecta el mejor cliente al mejor precio posible. Y esta no es la solución de futuro. Esta no es una solución para esta próxima década. Hay que añadir al RMS inteligencia artificial para obtener no el mejor precio ni el mejor cliente, sino el precio más rentable y el cliente más rentable. Porque a veces queremos el mejor cliente, pero no obtenemos la rentabilidad de vida. Entre otras cosas, porque el coste de adquisición de cliente a veces es muy elevado, con lo cual obtenemos un buen cliente con un buen precio, pero su coste de adquisición no lo hace tan rentable. Vamos a transformar los RMS actuales en RMS inteligentes, y es un proyecto que vamos a desarrollar dentro de esta alianza ampliada de A21, que podemos llamarle a partir de ahora. El tercer proyecto es otro proyecto interesante para Bruselas, es otro proyecto interesante de transformación digital, que es, todavía existen muchos procesos económicos, administrativos, pero también operativos en los hoteles de todo el mundo, especialmente en hoteles de España, que no están robotizados, no están automatizados. No podemos seguir consumiendo papel. En la era digital, el papel ya tiene que ser un objeto puramente decorativo o artístico. No se pueden hacer las cuentas en papel. Tenemos que ver cuáles son todos los procesos internos del back office y del front office de un hotel para robotizarlos. Vamos a implementar un proyecto de robotización extrema de ambas cosas, y lo vamos a hacer además con una gran consultora internacional. Esta misma mañana hemos llegado a un acuerdo con ellos. Y luego el cuarto proyecto, que es el proyecto que todavía está un poco en mantillas, pero que es un proyecto sobre el que yo llevo trabajando desde hace varios años. Es un proyecto muy interesante porque supone la introducción del mundo fintech en la hotelería. Los problemas
que se pueden tener hoy a la hora de fidelizar clientes son problemas inherentes a la falta de atractivos suficientes para que el cliente se fidelice. Y no los hay. Y sabemos que un upgrading de una habitación, un mejor servicio, no son suficientes porque hay mucha competencia entre hoteles y todos practican esas mejoras de servicio, esas mejoras de la experiencia y no conseguimos fidelizar clientes. La manera más interesante de fidelizar clientes es creando una comunidad de clientes y una comunidad con un espíritu. Y hoy, para las nuevas generaciones, para el periodo de pospandemia, para el renacer del turismo, no hay espíritu más convincente, al menos en Europa, y más convincente significa más financiado, al menos en Europa, que la sostenibilidad. Vamos a crear un proyecto de tokenización de los incentivos, de las buenas prácticas de sostenibilidad, para generar una comunidad fiel, no a un hotel, sino a una alianza entera de hoteles, para que esa comunidad se sienta no solamente partícipe de la experiencia de unos grupos hoteleros innovadores, sino también de un dispositivo de incentivación de lo sostenible, de las buenas prácticas. Para ello, lo que hemos ido tejiendo, ordenando, es proyectos que tienen que ser transformadores. Hemos creado una mesa de proyectos dentro de MadFinTech, dentro de esta Comisión de Turismo, una mesa de proyectos para canalizar proyectos hacia estos fondos de ayuda europeos. Y estos proyectos, que son perfectamente reproducibles en México, sobre todo por lo que lo inspiran, tienen dos carriles, dos rieles por los que se van a mover, por los que la mesa de proyectos estamos trabajando, una mesa de proyectos que ha nacido de esta Comisión de Turismo, y estamos trabajando, decía Javi Puente antes, 27 millones de euros. De momento, los proyectos que estamos canalizando van a llevar aproximadamente un presupuesto de unos 700 millones de euros. No es poco. Y lo estamos haciendo con dos rieles. Insisto que todo lo que estoy contando es algo perfectamente aplicable a México. No he puesto nada que no sea aplicable a México, salvo la financiación estatal. Pero la financiación del crowdfunding, del crowdlending, de todas estas figuras tecnológicas que hoy surgen con fuerza en todo el mundo, también son aplicables, lógicamente, a las empresas mexicanas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos dos rieles? Son los que configuran este futuro, este renacer del turismo y lo que pensamos que va a ser el turismo en la próxima década. Primer riel, procesos transformadores. Las empresas, los colectivos, los ciudadanos tienen que digitalizarse y transformar su estructura empresarial o su estructura habitacional, para el caso del ciudadano residente, significa transformarse. Se transforman las empresas, no solamente las turísticas, se transforman digitalizándose y gracias a la digitalización se permite algo que está sufriendo una expansión brutal durante la pandemia y que va a ser aún mayor durante los próximos años, que es el trabajo en remoto. Y estamos creando desde aquí también comunidades de trabajo en remoto. Y estamos generando proyectos específicos también, que no van a ir a Bruselas, son proyectos que se desarrollan dentro de la Comisión de Turismo, para empresas que sean capaces de transformarse en alojamientos para trabajadores remotos. Calculamos que a lo largo de esta década, 1.000 millones de personas, ojo el dato, que es un añadido extra a los 1.400 millones de personas que se desplazaban turísticamente en el año 2019, 1.000 millones de personas nuevas, muchas de ellas nuevas, que van a teletrabajar. Y esto tiene un impacto directo en la industria turística. La transformación de los espacios hoteleros, la transformación del negocio hotelero, que siempre se ha concebido como una unidad física de negocio,
hacia la multimodalidad, es decir, que los negocios hoteleros no tienen que tener unidad física, pueden estar fragmentados en distintas tipologías, en distintas modalidades y en distintos destinos, conforman este paisaje transformador de las empresas turísticas. Y la otra, el otro riel en el que nos estamos encaminando, condición sine qua non para que la mesa de proyectos tramite los proyectos de las empresas que tengan a bien presentar, es el de la consorciación. El mundo siempre se ha movido en función de su capacidad de agrupación. La humanidad ha progresado desde el principio de los tiempos gracias a su capacidad de agrupación. Y el desarrollo de los países está directamente ligado a su capacidad de agrupación. Los países más ricos son los que más trabajan colectivamente. Los países más pobres son los más individualistas. Y ahí cada uno tiene que colocarse en su medida. ¿Que uno quiere ser un país pobre? Pues felices de trabajar cada uno por su lado. ¿Que uno quiere ser país rico y tener un estado de bienestar? A agruparse, a consorciar empresas, a consorciar proyectos. Y nosotros no admitimos en la mesa de proyectos, que ya digo que tiene un horizonte de gestión de 700 millones de euros, para empezar, no concebimos ningún proyecto presentado por una empresa. No lo concebimos, no lo admitimos a trámite. Y siempre cuando nos parece un buen proyecto le decimos, súmate a otras empresas y conseguid un pool de empresas que presente este proyecto que puede ser muy válido, puede tener mucho futuro. Así pues, y con esto termino porque creo que ya es la hora y pasamos a las preguntas, las dos vías que nos van a conducir al renacer del turismo va a ser la capacidad de transformación, de innovación, de digitalización, y la otra, la capacidad de consorciación, de agrupamiento de empresas, como lo hemos o lo estamos demostrando actualmente con esta alianza de 21 cadenas hoteleras. Gracias por escucharme y estoy abierto a todas las preguntas que puedan surgir. Supongo que habrá temas interesantes que salgan a la palestra. Sin duda, Fernando, gracias. Javi también ya tiene por ahí un par de preguntas, así que... Sí. Muchas gracias, Fernando. La verdad que siempre en tus pláticas recorremos 1000 años de historia. Los 400, no, los 700 que nos acabas de ir desde la peste hasta los 300 que nos has proyectado al futuro, ¿no? Pero es muy revelador porque siempre terminas hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué podemos hacer? Desde esa perspectiva yo voy a adelantarme a las preguntas que tenemos ahí de nuestros colegas sobre qué recomendación nos das con esta visión, teniendo en cuenta a esta asociación, ¿no? Teniendo en cuenta que el trabajo que se ha llevado a cabo en este año en el que parece que hemos engañado a Rafa porque tomó la presidencia un lunes y el viernes fue tu conferencia. Entonces tuvo que pelear, suerte que ya tiene más tablas que ninguno y nos supo llevar a todos en comunión con el gobierno, con otras asociaciones. Realmente sí se trabajó para poder salir, sobre todo en la parte de protocolos y desarrollo de la cultura higiénica y de confianza y reducción de la incertidumbre al principio. Pero nos quedamos en un momento parados, Fer, en el que parece que vosotros fuisteis capaces de conseguir, como dices, al menos 700 millones. Y nos quedamos parados en el momento en el que estamos ahora, precisamente, en el momento en el que tenemos que regresar. Estamos sin una marca, sin financiación. Estamos, pues, por unos motivos que respetamos políticamente y que nuestros colegas de gobierno también lo tienen muy asumido, en el que no tenemos una marca de la ciudad. Por eso nos dimos a la tarea de crearla. Seguimos el ejemplo de I Love New York y creamos una marca en la Asociación de Hoteles y en la Canirac, en la Asociación de Restaurantes y en otras asociaciones, y creamos Soy Ciudad de México. Pero claro, no tenemos fondos. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo lo habéis conseguido en Mad FinTech? A ver si nos puede dar alguna recomendación tan severa, como nos las das, nada de cositas dulces. Y por otro lado, si es a través del crowdfunding o es a través del blockchain, ¿cómo la Asociación de Hoteles
podría empezar a estructurar, y ojalá en una de estas, si te sobran 5 minutos al año para poder involucrarte un poco, cómo tal vez desde la Asociación de Hoteles pudiéramos generar esa unidad o mantener esa unidad para crear un crowdfunding que invierta en la marca Ciudad de México, o Soy Ciudad de México. Yo creo que el dinero nunca es el problema. Todos los empresarios piensan que su problema es el dinero, pero en realidad lo que están manifestando a ojos del buen entendedor es que su problema es la falta de ideas. Porque cuando hay una idea siempre fluye el dinero, pero además cuando hay una muy buena idea, el dinero se derrocha. Hemos tenido buenas ideas nacidas en garajes que han desplazado a todas las grandes compañías industriales, a todas las grandes compañías petrolíferas, etcétera, las han desplazado del ranking mundial de la capitalización empresarial. Y han nacido por jovencitos en un garaje. Así de claro. ¿Cómo unos jovencitos en un garaje pueden crear las mayores empresas de este planeta? Con dinero, si no tenían nada. Con una buena idea, con una idea transformadora. Y eso es clave. Las empresas turísticas, empresas en general, que dicen tengo un problema de dinero, una cosa es la liquidez operativa, pero tengo un problema para invertir. No tengo dinero para invertir. Deberían transformar su relato en no tengo ideas en qué invertir. Porque si hay ideas, el dinero se mueve. Yo recibo cada mes muchas llamadas de fondos de inversión internacionales queriendo saber cómo se mueve la cosa en España para ir comprando empresas turísticas. El dinero fluye. Es más, hoy fluye más que nunca. Hoy el dinero fluye tanto que está causando la próxima crisis. Se han falsificado 12 billones, no me refiero a lo que dicen en Estados Unidos, trillones, 12 trillones norteamericanos de dólares en los principales países avanzados del mundo. Es decir, dinero ahora mismo hay, pero hace falta ideas transformadoras. Eso es lo que hace falta. ¿Qué le hace falta a Ciudad de México? No es marca, no es marca, no es generar una marca, ¿para qué? Para promocionarla. Ese es turismo viejo. Crea una marca para promoción. Porque además es bastante divertido en España cuando entra un político nuevo al mundo del turismo, enseguida, digo, en comunidades autónomas, en ayuntamientos, enseguida piensa, tengo que crear un plan de promoción. Ya está, y se quedan tan panchos, y todo eso es dinero que se pierde. No tiene sentido. Lo que genera economía no es promoción. Promoción es el último eslabón. Lo que genera economía es producto. Porque una buena promoción de un mal producto, y ya lo dijo Ogilvy en los años 50, es la mejor manera de liquidar el producto, es la mejor manera de hundir la empresa. Una buena promoción de un mal producto hunde la empresa. Aquí hay que apostar por ideas transformadoras. Y México no se puede decir que México no tenga talento. No ya Ciudad de México, el país entero. No se puede decir México está falto de talento. Eso es un engaño, no es verdad. México siempre ha habido un enorme talento. Y encima tiene un vecino poderoso en el norte que está deseando captar el talento mexicano. México tiene muy buen talento, pero es que hay que ponerlo en valor. Hay que decir, este talento sirve para construir empresas, sirve para construir economía, sirve para construir país. Yo creo que teniendo ideas, el dinero después fluye notablemente. Y luego, a la pregunta de cómo se puede unir a empresas, cómo se puede crear un espíritu colaborativo. Es muy sencillo porque no se colabora porque se tiene miedo
vecino, se tiene miedo. El miedo es el paralizante de la humanidad. Siempre lo ha sido. A lo largo de toda la historia. Y decís, ¿me puedo remontar hace 1000 años? No. Puedo remontarme hace 35.000 años, 40.000 años. El miedo era lo que atenazaba a la población y la destruía. Lo que ha movido siempre a la humanidad ha sido el sentido del riesgo. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es un empresario? Sino una persona que asume sus riesgos. Si no, ¿dónde estaría la rentabilidad de una empresa? En la capacidad de asumir riesgos. Y riesgos es poder equivocarse. Pero fíjate bien, Javi, que si pierdes tu miedo al vecino, puedes colaborar con él. Es seguro. Si tú tienes un vecino, si hay un incendio, y tienes un vecino que sabe que te va a matar, sales huyendo, no apagas el incendio. Pero si tienes un vecino que sabes que va a colaborar contigo, los dos os ponéis a apagar el incendio. Y esto es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perderle el miedo. ¿Por qué se tiene miedo? Porque se compite y muy agresivamente por las mismas ideas, los mismos productos. Y se habla de competencia empresarial, de que hay que ser competitivo. Y la competitividad es entendida como ser mejor que el otro. Claro, si tú quieres ser mejor que el otro nunca va a ser tu buen vecino, el otro siempre te va a tener miedo, nunca va a colaborar contigo. Pero si tú te diferencias, que es la tríada que yo siempre he pegado hace décadas, innovación, diferenciación, colaboración. Si tú logras innovar en cosas que te diferencian del vecino, no estás compitiendo con él. Estás compitiendo no de una manera agresiva, estás compitiendo complementándote para que después puedas colaborar con él. Y es fundamental que las empresas colaboren. Pero no pueden colaborar empresas que hacen lo mismo, porque al final siempre uno va a ganar al otro, va a intentar ganar al otro, va a intentar exterminar al otro. El sueño de cualquier hotelero de turismo masivo es destruir al vecino que le ha puesto un hotel de turismo masivo exactamente igual que el suyo. ¿Qué es lo que quiere ese empresario? Destruirlo. Sin embargo, en la alianza que hemos construido, el núcleo fundacional de la alianza, y por eso me cuidé muy bien de seleccionar las cadenas hoteleras que iban a participar en esta alianza, todas tenían un sesgo personal. Todas tenían una singularidad. Ninguno hace un producto igual que al otro, con lo cual no se temen, no se tienen miedo, no compiten agresivamente entre sí. Y ha sido muy fácil lograr esa colaboración, esa consorciación de proyectos, porque cada uno mantiene su personalidad. Y esta es la reflexión que yo hago a México. Haced hoteles diferentes, hacer empresas turísticas diferentes, hacer productos diferentes, porque las claves de la colaboración van a venir solas o vais a necesitar mutuamente. Nadie, hay una película, Wild in the Wild o algo así, me acuerdo, de un norteamericano que salió a Alaska porque quería aislarse de la sociedad. Resultado, falleció a los pocos meses. Nadie puede vivir solo. El ser humano no está preparado para vivir solo. El ser humano está conectado al otro para sobrevivir. Y esto sirve para los ciudadanos, para las personas, pero también para las empresas. Yo creo que México tiene una enorme oportunidad si desarrolla ideas antes que programas de promoción, nuevas ideas, espíritu colaborativo nacida de esas ideas diferenciadas. Claro, Fernando, la verdad que has hilado varios puntos contestando incluso a la pregunta de Maru Rizzo sobre cómo poder lograr a unir estas cadenas hoteleras, pero qué importante va a ser para estos próximos años o estos próximos minutos esas habilidades blandas, ¿no? De perderle el miedo a las cosas, ¿no? O tenerlo, pero atreverse, de valorar que si alguien te copia te está lavando. La resiliencia, pues ya la hemos desarrollado, ¿no? Dejar de ser conservadores, ¿no? El empresario entendido como emprendedor, como Schumpeter, esa destrucción creativa que hace, se convierte luego en un conservador de su patrimonio, ¿no? Hoy ¿qué tenemos que perder?
no hay mucho que perder en el negocio porque no tenemos nada. Qué interesante podría empezar a desarrollar ciertos talleres de atreverse a emprender y generar nuevos productos. Comenta José Antonio Vallejo, siempre muy activo ahí del Hotel Brasilia, que cambiando totalmente de tema, pero llegando otra vez a una de las muchas referencias que hiciste en tu conferencia, que entendiendo los beneficios de la digitalización en el turismo, ¿dónde quedan las personas? ¿No? Esta es la pregunta que creo que siempre te hacen. ¿Qué valor van a tener los seres humanos en ese mundo tan digitalizado, ¿no? Sí, es bastante interesante porque es un debate recurrente, no ahora, de hace muchos, muchos años. Y es obvio, tenemos que robotizar todo lo posible. Porque lo que hacen hoy y lo que hacían antiguamente las personas eran tareas robóticas. El mano corriente, el uso de un PMS, eso es una tarea robótica. Y las personas hay que liberarlas de tareas robóticas, de tareas algorítmicas. ¿Cuál es el rol de las personas? Crear robots para liberarse de esas ataduras procedimentales y vivir con la máxima creatividad y sobre todo la clave de la persona frente a la inteligencia artificial. Hoy por hoy, mientras la inteligencia artificial no llegue a sobrepasar el cerebro humano, la clave está en la impredecibilidad. Los seres humanos tenemos que ser empáticos y entrópicos. Tenemos que ser empáticos con el resto de seres humanos y tenemos que ser entrópicos. Es decir, tenemos que efectivamente hacer una destrucción creativa y tenemos que fomentar la teoría del caos, otra teoría también ligada a Schumpeter. Es decir, la creatividad y la impredecibilidad es lo más alejado hoy, y lo será por mucho tiempo, de los algoritmos. Algoritmos que se van imponiendo cada vez más en nuestra sociedad y que algún día, no va a pasar en este siglo, pero probablemente en el siguiente veamos que nuestros gobiernos dejarán de ser humanos y se convertirán en gobiernos de puros algoritmos. Porque no hay ninguna necesidad de que un ser humano esté al frente de un gobierno con la capacidad que tiene de equivocarse. El algoritmo no se equivoca y es lógico, es como poner un semáforo, ¿no? Entonces, yo abogo por la empatía y la entropía. Las tareas humanas repetitivas son tareas robóticas. Hay que pasar al mundo de la creatividad y al mundo de la impredecibilidad, de esas habilidades blandas a las que te referías antes, ¿no? La capacidad relacional, la capacidad de modular tus habilidades, de no saber muy profundamente de una cosa y ser ignorante del resto, de no memorizar, que es lo que ha supuesto el sistema educativo durante todo el capitalismo, que ha tenido, lógicamente, un fruto muy potente, pero estamos hablando de la superación de una etapa histórica. ¿Por qué? Porque hoy no tiene ningún sentido que un profesor enseñe nada. Si el alumno lo encuentra en Google antes que lo sepa el profesor. Y es el problema que está habiendo ahora mismo en las escuelas en general, en toda Europa, pero también en el mundo. Que llega el profesor, explica algo y los alumnos se lo saben o le rebaten, porque lo ha encontrado en Google, que no es como lo está diciendo el profesor, ¿no? Los profesores no tienen que ser enseñantes, los profesores tienen que ser tutores, tienen que ser guías del aprendizaje. Tenemos que cambiar también la manera de enseñar, o sea, la manera de concebir el sistema educativo, de no apostar más por la enseñanza, eliminar la enseñanza y empezar a construir la educación del aprendizaje. Es decir, de facilitar a los niños esas habilidades blandas que serán las que le permitan en el futuro relacionar cosas y poder, con la analogía, crear sistemas nuevos, crear ideas nuevas, crear empresas nuevas. Es lo que
chicos de Google, lo que han hecho los chicos de Apple, lo que han hecho los chicos de Airbnb o los chicos de Uber. Pues Fernando, muchísimas gracias. No quisiera perder la oportunidad de pasarle el micro a Rafa, porque estoy seguro que tiene alguna que otra duda por ahí, ¿verdad, Rafa? Mañana tenemos junta para tratar de organizar la reactivación del centro. Yo creo que tenemos que dejar todas nuestras ideas de lado y volver a empezar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues sí, oír a Fernando es oír el futuro, pero bueno, empezó con el pasado. Para saber del futuro hay que aprender del pasado. Y bueno, Fernando, hoy nos has dado una cátedra de mucho talento, de mucha experiencia, de un trabajo diario que has tenido con todos esos brillantes comunicadores con los que tú te comunicas diario y aprendes de ellos. Y bueno, me quedo con una idea que sí, definitivamente hay un cambio, una transformación y que tenemos que ser parte de ese cambio. Por supuesto, la tecnología viene empujando más rápido con esta pandemia, pero la ilusión de viajar no la vamos a perder, Fernando, y yo quiero ir a Madrid a echarme contigo una copa y estoy seguro que esa ilusión pues la voy a encontrar siempre y el hombre siempre querrá descubrir al mundo. Y yo creo que lo que hay que poner es facilidades para que la comunicación sea más fácil, para que sea más rápida, para que sea más excelente, más exacta y más económica. Claro, la competencia entre nosotros los hoteleros, bueno, una asociación de hoteles donde tenemos en la Ciudad de México 300 hoteles de todas las categorías, con todos los tamaños, ser una agrupación unida en donde tengamos empatía para ayudarnos, que nos unamos ante estos problemas y sí nos hemos unido para crear protocolos, nos hemos unido para pedir cosas al gobierno, nos hemos unido para capacitarnos, nos hemos unido para aprender, como esta conferencia que tú nos has dado. Yo creo que es el ponernos todos en los zapatos unos de otros con esa empatía de querer aprender. Y yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Claro, me dijiste que en el 2025, yo pensaba que en el 2022 ya íbamos a estar más tranquilos, pero va para largo. Entonces me queda la experiencia y me llevo tus frases. Aquí anoté algunas ideas importantes que hay que analizar, que llevan mucho tiempo de análisis de tu parte y mucho que aprender. Pero más que nada agradecerte tu tiempo. Era una conferencia de 1 hora y bueno, nos hemos extendido a 1 hora 10 minutos. Y bueno, agradecerte todo tu carisma, toda tu experiencia y tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Y el que voltees a ver a México como lo que somos, países hermanos, países con los que nos queremos juntar y aprender unos de otros, porque como tú dices, el mexicano tiene mucha idea y mucha necesidad, y esa necesidad hace que tenga ideas. Pero bueno, con las ideas a veces el dinero llega, esperemos que así sea. Vamos a empezar a buscarlo con esas grandes ideas. Y yo en lo personal te agradezco mucho estos consejos. Muchas gracias por tu tiempo, Fernando, y por tus grandes ideas que nos has vertido el día de hoy. Gracias, Fernando. Muchas gracias también. No me quiero quedar con la idea de que vas a venir a Madrid porque creo tanto en el renacer del turismo que quiero ser el primero en ir a México. Bueno, pues entonces ve tú primero. Bueno. Pero hay que tener cuidado con la hora del avión, acuérdate, no nos pase como la otra vez. Oye, México no pide pruebas, no pide pruebas. México no te va a guardar 15 días. México está abierto a todo el mundo. México pasó de ser el lugar número 7 al tercero más visitado del mundo. Yo no sé, es un país que abre los brazos a todos los americanos, todos los españoles que quieren venir sin pruebas de COVID y sin que los guardemos. No importa que nos contagien. Aquí nos vamos a divertir. Esa es la idea de México. Aquí viajemos a México, viajemos. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, Alberto, si tú quieres cerrar con algo también y decir unas palabras, que es el coordinador de todo, y agradecerles a todos su tiempo y que sigamos festejando el Día de la Hotelería todos los días. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Pues nada más agradecer a todos su participación, a Fernando su interesante charla, a Javi Puente en su calidad de presidente de HSMAI, gracias por ayudarme a coordinar a esta sección de preguntas y respuestas, y a todos los que estuvieron conectados a través de Facebook Live, también agradecer
Pues Alicia Mejía nos manda saludos, muchas gracias Alicia, a todos los hoteleros que nos siguieron de provincia de Puebla, del Estado de México, de Playa del Carmen, de Oaxaca, pues creo que de toda la República, de verdad, muchas gracias por conectarse con todos nosotros. Por supuesto, a los hoteleros, miembros de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, a los miembros del Consejo Directivo, a las universidades que estuvo por aquí, el CESA, el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, el contador Guerrero, muchas gracias, que estuvo también conectados, a la Universidad Intercontinental, a la Escuela Superior de Turismo del Politécnico, en fin, a todos los que el día de hoy siguieron esta transmisión, muchas gracias, agradecerles por supuesto todo su apoyo. Nos han estado preguntando si va a estar disponible esta conferencia de Fernando Gallardo. Por supuesto que va a estar disponible en nuestras plataformas digitales, en YouTube y en Facebook, así que bueno, pues en cuanto esté, por supuesto que con mucho cariño se las vamos a transmitir. Ingeniero, gracias. Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, a nombre del Consejo Directivo, pues gracias a todos, gracias a Javi Puente y una vez más a Fernando Gallardo, que estuvo con nosotros y que estuvo en la mejor disposición para colaborar con esta asociación. Gracias a nuestro equipo de trabajo y colaboradores de la Asociación de Hoteles, que ha estado también muy puntual, atendiendo a todos ustedes, y a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web estaremos promoviendo y seguiremos celebrando el Día de la Hotelería, que estoy seguro el próximo año lo haremos como lo veníamos haciendo en las 4 ediciones anteriores, con una comida, con un abrazo y con una copa en mano. Así que felicidades y gracias a todos.